Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: El reino de Dios se parece a lo que sucede cuando el hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿Con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que, cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos, y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender, y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendiciones para ti. Hoy viernes 29 de enero, el Evangelio de San Marcos nos muestra a un grano de mostaza más Dios. No olvides eso, un grano de mostaza más Dios. El Evangelio nos presenta dos parábolas que tienen cierta similitud. La primera parábola nos habla de un hombre que salió a sembrar una semilla en la tierra. Pasaron días y sin que él sepa, la semilla germina y da fruto. En esta primera parábola, Jesús nos recuerda el trabajo que tenemos nosotros, la misión que tenemos que tener, de sembrar la semilla, cuidarla, cultivarla, regarla, estar pendientes. Posterior a eso, Jesús dice que pasan noches y pasan días y sin que él sepa cómo, esta semilla va a germinar y dar fruto. En esta parte, Jesús habla de la acción de Dios dentro de este trabajo. Aquí ya no hay control humano, sino solo Dios. Entonces, en esta primera parábola, Jesús nos habla del trabajo que tiene el hombre de sembrar la semilla, y sin que él sepa que es la acción de Dios, van a dar el resultado de una cosecha. Esto de sembrar más la acción de Dios, Jesús también lo recalca que es un proceso que toma tiempo. Por eso menciona en el Evangelio que salen tallos, salen espigas, salen granos y luego se cosecha. Y muchas veces dentro de este proceso y de este tiempo de sembrar más la acción de Dios en nuestra vida, tenemos una ausencia de fe, tenemos una ausencia de esperanza, o nos hemos acostumbrado a conseguir resultados rápidos. Y el Evangelio nos muestra cómo esta semilla empieza poco a poco a germinar. Muchas veces nos queremos rendir, queremos tirar la toalla. Humanamente nos llegamos a cansar, pero hay que recordar la acción de Dios, que muchas cosas están sucediendo sin que podamos verlas. Y ahí no tenemos más control, porque la acción de Dios, la gracia de Dios, está actuando. Nos desesperamos y creemos que hay cosas que no están sucediendo, que mientras sembramos más la acción y la gracia de Dios,
es un tiempo de perfeccionamiento. Es Dios actuando, quizás en santificarnos. Quizás está trabajando nuestros tallos, está nutriendo nuestras espigas y nuestros granos, o quizás no oímos su voz y por lo tanto la acción de Dios queda nula. Entonces, este tiempo y este proceso, también de esperanza, también de fe, también de perfeccionamiento, donde vamos a corregir y vamos a dejar que la acción de Dios y su gracia haga su trabajo. El Evangelio prosigue con una segunda parábola, pero antes Jesús suelta una pregunta importante que dice: ¿con qué comparar el reino de Dios? ¿Con qué lo podremos comparar? ¿Qué significa comparar? Igualar, hacerlo del mismo nivel. Y para mucha gente en ese tiempo se esperaban del reino de Dios cosas espectaculares, cosas majestuosas, grandes, reinos poderosos. Y Jesús aclara con la siguiente parábola y dice: no. Esta pregunta que Jesús lanza, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es un momento para poder dejar en claro y complementar la parábola anterior. Empieza Jesús diciendo: es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña, y aquí aclara: desde lo más simple, desde lo más sencillo se puede construir el reino de Dios, como un grano de mostaza, pequeño y hasta insignificante a nuestros ojos humanos. Entonces Jesús nos hace ver que no importa si el grano es pequeño, que lo más importante es que este grano tiene que darse, tiene que entregarse, tiene que morir, ya no vivir para sí mismo. El mejor ejemplo es Jesucristo, que murió por todos nosotros, se dio, se entregó para que tú y yo, todo el mundo tenga vida y vida eterna. Y en este darse, en este entregarse, en este ofrecerse, que es el amor al prójimo y el amor a Dios, Dios va a hacer el resto, va a actuar. En la primera parábola entonces vemos el trabajo que tenemos que tener, más la acción de Dios, que no sabemos qué es lo que está sucediendo y que es un proceso donde tenemos que tener esperanza, fe, y tenemos que ver qué es lo que Dios nos pide perfeccionar en nosotros mismos. Pero ahora Jesús va más allá y nos aclara al decir que el reino de Dios se compara con un grano de mostaza que se da, que se ofrece, que muere, y saldrá un árbol grande, robusto, donde los pájaros pueden anidar a su sombra en esas ramas grandes, pero de este trabajo con una entrega constante. Entonces, sembrar lo poco que tengo, hacer yo, tú, nuestra parte, y Dios va a hacer el resto. No tenemos que tener miedo. No va a importar si nuestra semilla es grande, pequeña, es simplemente darse y entregarse, como padre de familia, como hijo, como esposo, como vecino del barrio. Quizás no podamos hacer cosas grandes, pero Jesús aclara que nuestra semilla y nuestro grano de mostaza es suficiente, cultivándola. Un ejemplo claro es el cariño y la atención que les das a tus hijos. Parece insignificante darle una palabra de aliento a tus amigos, a tus compañeros de trabajo. Parece algo sencillo, pero si lo dejamos en manos de Jesús, hasta una oración simple puede volverse en un árbol grande. Ojo, sin olvidar el trabajo y el amor que tenemos que tener al momento de hacer las cosas, de saludar al vecino, del despertarnos y dar un beso a nuestros familiares, de respetar a los compañeros de trabajo. Y eso es un trabajo constante, dejando la acción de Dios, la gracia de Dios, actuar en esa semilla, en esa simpleza.
perfeccionándonos, curándonos. Oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, tú sabes lo poco que tengo. Conoces mi corazón, conoces mis pensamientos. Quiero entregarte mi grano de mostaza. Quiero que con tu sabiduría me ayudes a cultivarla, me ayudes a que dé el fruto que tú esperas, en bien de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, de mis amigos, de mis compañeros de trabajo, de mi ciudad. En estos momentos difíciles para todo el mundo, quiero hacer algo por ti, Señor, que te reflejas en el desamparado, en el pobre, en mi prójimo. Ayúdame y dame la valentía necesaria para hacer tu voluntad. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un buen día.